Te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Medios Panorama, te suscribas y le des a la campanita para recibir notificaciones sobre nuestro contenido. En el momento que uno plantea que la biología colapsa o sucumbe frente al tiempo, estamos diciendo que todo ser vivo tiene un tiempo finito. ¿Cómo diablos, en un pensamiento infinito y cuántico, nuestro cerebro se tiene que conformar con la finitud? ¿Cómo diablos nosotros podemos parar a nuestro cerebro de crear visas para un sueño? La creación y la necesidad de mitos, de historias, de dioses, de formas de trascender el tiempo, es parte natural de nuestro cerebro. Por lo tanto, la filosofía nace de ese cerebro atormentado por el desconocimiento, por la incertidumbre del qué será. Justamente los griegos, que se atormentaron más que nadie, pero también comenzaron ese proceso de el nous, el conocimiento, el logos, que a ti te encanta hablar de eso, el conocimiento. Y ahí estamos, 3000 años de pensamiento organizado. Porque el hombre, el australopiteco de Tao tiene 4 millones, pero no pensaba. La vuelta al cerebro como órgano físico está colapsada, pero la filosofía siempre tendrá un espacio por ese infinito, por ese pensar infinito que está en ese pedazo de masa cerebral que todos cargamos, ¿m? Y que todos usamos, obviamente, uno más que otros. Y justamente la trascendencia, que es uno de los temas que más le apasiona a Ricardo, y que debo admitir que Ricardo fue que me puso verdaderamente en el track de Heidegger hacia la trascendencia. Y debo decir que en los últimos 15 años de lectura de Heidegger, todavía yo no me siento capaz de decir que conozco a Heidegger. No sé si te pasa lo mismo, Ricardo. Pero esa trascendencia es lo único válido en el ser humano, hasta ahora. El hombre es finito. Nuestro pensar es finito. Pero pensar mientras pensamos no tiene fin. Mira, Por eso que el ser para la muerte. mira que me recuerda un libro de Émile Cioran, La tentación de Sistar. Tú sabes que Cioran tuvo que hacerlo todo en aforismo para que se entendiera. Él fue el primer creador de los memes. Sí. El aforismo es un meme, no te pierdas. Émile Cioran es un escritor de origen rumano, Nihilista. pero ciudadano francés. Es extremadamente pesimista y nihilista. Entonces, él se pregunta, tiene un libro que se llama La tentación de existir. La tentación de existir lo escribió empezando los años 70. Es un libro postmoderno. Y es una continuidad de un aforismo de Friedrich Nietzsche que decía, si los dioses existieran, yo no resistiría la tentación de ser uno de ellos. Sí, sí. Es parte de ese conjunto, de ese plexo de la filosofía existencialista y el tramo de ese salto hacia el pesimismo, que Cioran es probablemente el más emblemático. Miren qué dice Cioran. Es un absurdo esta existencia. Cioran es la continuidad de Camus. Sí, y el irracionalismo de Ortega y Gasset. Es un absurdo esta existencia. ¿Por qué no nos suicidamos todos? Dice, porque sería absurdo suicidarse también. Sería más absurdo suicidarse también. Él terminó así. Sí, dice, pero sería más absurdo también que te suicides sin saber total para qué. Entonces habla de ese palíndromo de la existencia y de la finitud. Él tiene una gran influencia de Heidegger también. Obviamente. Y naturalmente de Nietzsche. Ahora, señores, Heidegger es el primero de los filósofos, al menos de ese periodo, que ve
la existencia con una desmitificación de la muerte y la convierte en algo banal. Para Heidegger la muerte es una vulgaridad que forma parte de este mismo transecto corto del existir. Heidegger dice que es una clausura. Ser para la muerte. Es un ser para la muerte. Eso es lo y que si somos. tiene una existencia auténtica, sabe y debe de tener conciencia que somos seres para la muerte desde que nacemos. ¿Qué es lo Caprichosamente. ¿Qué es lo que te quiere decir Heidegger con eso? ¿Qué es lo que te quiere decir Heidegger cuando dice ser para la muerte? Lo primero es que hay que entender la conciencia de la finitud, que le llevó al hombre miles de años. Entender la conciencia, tiempo y biología. Sí. Entonces, Sí. si tú eres un ser para la muerte, tú lo único que tienes es la trascendencia de cómo escapar de esa muerte. La única forma de escapar de la muerte es a través de la trascendencia, y esa trascendencia solo se da con la vida auténtica. Ahora, ¿qué coño es la vida auténtica, Ricardo Nieves? Bueno, ¿Qué es la vida auténtica? La que tiene que admitir, y lo establece Camus o Camus, la que tiene que admitir, primero, lo finito del vivir. Él no admitió nada porque se suicidó. Camus se murió en un accidente. El que se suicidó fue Cioran. No, Cioran se suicidó también. Pero y Gilles Deleuze. Camus murió en un accidente. Muy joven, por cierto, porque ganó el premio Nobel a los 43 años. Ganó el premio Nobel antes de los 43 años. Ahora no un recuerdo. genio. Ahora, Camus dice lo siguiente esto. Una vida auténtica, cuando tú sabes, lo primero es que tú sabes que no hay salida. Que es ser para la muerte. Que el ser para la Ok, yo te entiendo. Entonces tú estás ahí. Tú tienes tres opciones. Número uno, vivir como un Don Juan. Número dos, ser contemplativo y dedicarte al pensar a sabiendas de que el mismo también va a sucumbir. Y número tres, la rebelión. Ser rebelde ante lo injusto, ante lo absurdo, ante lo estúpido de la vida, y no conformarte solo con la pesadumbre, ¿no?, de su absolutez hacia la muerte. La absolutez hacia la muerte, así mismo es. Entonces, Camus reflexiona sobre eso y él escribe el mito de Sísifo. El eterno retorno de Nietzsche, más de lo mismo. El mito de Sísifo, donde él lo enfoca eso de una manera magistral. Además que escribía precioso Albert Camus, que escribía lindísimo. Era un filósofo con un toque como pocos tienen. Heidegger también escribía muy bien. Pero Heidegger no tuvo tiempo de escribir otra cosa que no fuera Ser y Tiempo, ahí se quedó. Bueno, pero él escribió sobre basis metafísica. ¿Qué es la metafísica? Que es una negación de la metafísica, pero preguntándose qué es la metafísica. Y hizo un ensayo también sobre el conocimiento muy profundo. Sí. Pero creo que, como tú señalas, en Ser y Tiempo, él hace confluir lo que es todo su pensamiento. ¿Por qué se le dedica tanto tiempo y espacio a la muerte? Porque tiene diferentes caras, como dice Byung-Chul Han, la muerte, las caras de la muerte. La muerte tiene muchas caras. Me echo a dormir, me echo a reír, dejo que me pase el tiempo hasta que llegue. ¿Qué hago? Entonces ahí entra lo que tú llamas la finitud, pero con trascendencia. Es decir, es la parte teleológica del ser. Teleológica, no teológica. Teleológica significa de telos, que quiere decir en griego los planes, los propósitos, las metas y los fines que tú tienes que proponerte. Pero el cerebro tiene derecho a, vamos a llamarlo así, no a colapsar, sino la palabra se me fue ahora, tiene derecho a hacer una revolución frente a esa realidad, y es el pensamiento humano. El hombre quiere trascender y punto, y quiere descubrir la fuente de la juventud y la tecnología. Pero ahí entra yo con la escuela de trascender. ¿Para qué? Para convertirte en gusano en el atardecer. Porque el instinto de conservación es la base de la biología. No, es porque lo que decía Nietzsche, que si los dioses existieran, decía Nietzsche. Yo quiero ser uno de ellos. Nietzsche le llamaba, que de alguna manera lo tomó Ortega y Gasset también, apetito de divinidad. ¿Qué es el apetito de divinidad? Que los hombres no son dioses, pero a algunos les encantaría
poder, aunque sea un momento, Lo que pasa ser es que- uno de ellos. acuérdate que Nietzsche tenía un gran problema con la filosofía judeocristiana. Y era un antigriego en muchas cosas. Ay, sí. Era un antigriego. No era, él lo llamó decadencia. No, lo que pasa es que la decadencia del griego llevó y sucumbió frente a la filosofía judeocristiana del débil, del dar, de que somos pecadores, de que tenemos la culpa como Incluso como el manejo. perdón, él hace un enfoque del perdón. Claro, qué perdón. Demoledor. Lo primero es que ¿quién perdona? O sea, ¿con qué capacidad tú tienes de perdonarme? Él se va por ahí. Pero es que es un apetito de Dios. Es Te que perdono. el punto es el siguiente, y se acerca mucho a donde estamos en el 2023. Si usted tiene un caco ahí arriba para pensar, usted tiene derecho a pensar en cómo evitar la muerte. Y la manera en cómo evitar la muerte es a través de la tecnología. Pero eso es hiperracionalismo. Sí, pero que para eso está el cerebro. Ahí que viene, la visión entre el filósofo y el A mí- científico. a mí me encanta la frase de Nietzsche. La recuerdo muy bien. Todo cuanto existe tiene la libido, tiene el deseo de seguir existiendo. Voluntad de... Hasta una oruga, una Oh, pero ven hormiga, acá. un gusano, una bacteria, un Pero eso lo virus. dice Freud. En Y- la poca filosofía freudiana, la pulsión de vida, la sí, pulsión no del tánatos, sino de la vida, de es una realidad real. la pulsión del eros. Eros, Te no, digo- son eros, y tánatos. tánatos. Te digo una Pero el cosa. punto es, Te digo, ¿para qué ¿quién tenemos fue? el cerebro? ¿Quién fue que fue brillantísimo? Para mí es un fundador, es un epígono, Spinoza. Conatus esse conservandi. Todo cuanto existe quiere seguir existiendo, pero incluso mejorar. Tú sabes, Mejorar. pero tú sabes que Spinoza es la base de toda la ciencia ahora mismo, porque Spinoza era monista. El monismo de Spinoza. No, él era panenteísta. Bueno, sí, pero terminaba en un En un monismo que era el era todo. el todo del cosmos. Hay un famoso psiquiatra con uno de los pensamientos de filosofía de la mente más importantes, que es Donald Davidson. Donald Davidson habla del monismo anómalo, que es una de las nuevas teorías de la mente que más está en boga Es psiquiatra. ahora mismo. Sí, claro, es psiquiatra y filósofo, pero viene de ese conocimiento. Entonces, mira qué pasa. La frase de Nietzsche es la siguiente. Para que no se me vaya No, Nietzsche. para que no Vamos te a volver a vayas. Nietzsche, sí. Dos ales vil evicai. Todo cuanto existe tiene deseo de Por ahí. existencialidad. Porque esa es la asistencia del hombre. Ahí viene lo indómito. Y es todo, de- hasta de- la mata. Tú ves que se doblan buscando el sol. Vamos a ponerlo en la visión teísta. Vámonos al teísmo. O sea, la visión de que todo lo creó Dios. ¿Para qué a Dios le cogió componer un cerebro? Ahora te pareciste ahí ¿cómo se llama el de la teoría de la selección natural? Darwin, puro A Darwin. ¿Para No, qué no, Dios? eso es la marca, eso es la Sí, marca. Sí, pero Darwin. ¿Para qué Dios ¿Para qué pierde Dios? tiempo menos de un cerebro? Para que te hagas indómito a él, para que le crees los pecados. Pero ahí es donde llega Nietzsche. El pecado, la culpa, el sacrificio. Y en el Anticristo, Freud dice lo siguiente. Estoy con Freud metido. Nietzsche dice lo siguiente. ¿Cuál sacrificio de Cristo? ¿Cuál? Cristo se sacrificó por el ser humano. Pero ven acá, Cristo resucitó a los 3 días y él lo sabía. Entonces no hubo ningún sacrificio. Fíjense cómo cómo Nietzsche, no hay forma de que diga Nietzsche hoy, cómo Nietzsche introyecta esa revolución del hombre frente al Edén. La revolución del hombre que la mujer fue que le dijo, cómete la manzana. ¿Sabes lo que ocurre con Entonces, Nietzsche? Es desproporcionado y es ¿por qué? aplastante. Austrohúngaro, la Eh, realidad era Porque anticristiano. el que elabora la teoría evolucionista es la persona más humilde del planeta y más respetuosa y más tolerante. Darwin- Pero Nietzsche, claro, Darwin es un biólogo, más que todo. Darwin Nietzsche es un filósofo. biólogo que entiende como biólogo la humildad de la ciencia. Porque no hay cosa más humilde que la ciencia, porque la ciencia falla, vuelve para adelante, Y vuelve para sigue atrás. corrigiéndose. No, y tiene el deber de aceptarlo todo. Y sigue corrigiendo. Yo tengo que oírte. Tu teoría, por más loca que sea,
yo la necesito escuchar. Entonces, el verdadero científico es extremadamente humilde porque sabe que falla. Dice en la voz IC, cuando le hablan de teoría de conspiración, Sí. dice la voz IC, a la humanidad le fue suficiente con 10 siglos de edad media. Ya no me jodan con No, eso. pero ven acá, ¿tú quieres más de ahí? Ya no me fuñen. Esa castración de la edad media. Ya, tú quieres teoría de conspiración, vete para la edad media, que le fue suficiente 10 siglos. Ya no me vengan con eso otra vez. Que llega un momento en que uno cree que nada más eran los cristianos la edad media. A la Señores, humanidad le fue suficiente 10 siglos de edad media para fuñir con teoría de conspiración. pero el Islam también, porque el Islam te lleva hasta un punto, te Pero lleva es hasta que el cero y hasta la química, pero después te lo prohíbe todo. Es que el Islam tiene una parte que es puramente medioevo. Bueno, siguen casi en el medioevo. Medioevo. Del Claro, punto, ellos no han tenido sus Por signos. eso de la charia, de que la mujer no puede quitarse. ¿Y qué es esto? Acuérdate Y que- Mahoma va a estar preocupado por un trapo en la cara. Acuérdate ¿Qué pasa? que el Islam no ha pasado su Lutero, No su tuvo Calvino, no tuvo su luteranismo, Zwinglio, no tuvo tiene- reforma. no se ha reformado. No tuvo Ese es un reforma. gran problema. ¿No? ¿Sabes por qué no tuvo reforma? Porque no tuvo descendencia masculina. Ahí vienen los sobrinos, sí, el Y lío de los sobrinos. Entonces el pleito que se armó sunita, fue entre sí, ellos, sí. no por cambiar nada. Exactamente. No han tenido, porque en un momento uno Por se Fátima imaginará fue que el otro. vino, porque era la sobrina. Ahí vino el y lío. casó entonces ¿Cómo se llama? casó al sobrino. Saúl no era. No, el él chiita. casó el chiita. Ismael. No, eran Ismael. tres, ¿verdad? Era Ismael. Él era chií. Sí, el otro se y el hizo otro era suní, el sunita, otro- y ahí se armó todo. Pero el punto es que obviamente la religión musulmana está sin su catarsis, sin su reforma. No hizo reforma ni contrarreforma. Ni reforma ni contrarreforma. Lo que hace es que mantiene de forma conservada un canon que le resulta irrenunciable. Por eso tú no tienes, los Le musulmanes llaman- no tienen su Nietzsche. Ellos le llaman hadith en la madraza. Y cualquiera puede ser teórico en ese sentido de ¿Y conservación. quién se atreve a decir lo que dijo Nietzsche sobre el judeocristianismo? No lo tienen. O sea, No, sí. no tienen esos No, lo filósofos. queman vivo. No lo, Lo quema, por eso digo que tiene una parte medieval. No, por eso. queman. Bueno, pero a Nietzsche lo quisieron quemar de otra forma. Lo llevaron hasta el fascismo, hasta el nazismo, y lo han metido por ese mundo. Sí, claro, el tiempo se ha encargado de desbrozar todo eso. Exactamente. Entonces, el programa de hoy, como decíamos, era un filosofar. Ya tenemos que hacer Nos una dimos pausa. el lujo, yo ni sé cuándo tenemos Te que iba a hacer decir una antes pausa. de la pausa, todo este ejercicio, señores, este fonema, este ruido que Que usted se oye. convierte en sonido, que son símbolos significantes, significados y acústica, que es sonido para el oído, que se llaman palabras. Eso se elabora allá arriba, en esa parte que Héctor dijo, del cerebro, de una manera que yo digo que es milagrosa. Cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio, Y que memoria. usted puede escucharnos y entender lo que estamos diciendo. Sin embargo, vamos a El lenguaje filosofar es lo sobre más la palabra. importante, es el arma más poderosa. Entonces, esa palabra que se convierte en una cadena de significante, como diría Charles Sanders Peirce, que es el gran semiótico, el que se está tomando de base ahora para la filosofía de la mente, Sí. es Súper genio. la semiosis. Ya Yo no es ni creo que siquiera es el semiótica. americano más inteligente, lo han catalogado. Definitivamente. No es famoso. No, Ni es popular. el más duro. Él y Quine. Porque Quine sigue y después ella entra en los filósofos No, analistas. hubo uno que fue muy inteligente, pero era esquizofrénico. James Sidich, No, que pero tenía sí. 178 de IQ. Charles Sanders Peirce Escribió un libro de matemáticas. y A mano, ra. Charles Sanders Peirce y Quine son los dos grandes científicos analíticos de la ciencia. Bueno, Charles Sanders Peirce es el pragmatismo, ¿no? Pero el punto de partida de la semiótica de Charles Sanders Peirce concluye con Quine, que se divorcia de toda la filosofía analítica, pero crea la ciencia como es. ¿A dónde iba? Para no enredarnos. Cada palabra que Ricardo dice, cada uno de ustedes la escucha de la misma forma, oigan esto, la escucha de la misma forma neurológica. Entre el ruido, pasa por la televisión, ustedes lo captan en el oído medio, entra por ahí, pero cada uno de ustedes la interpreta de forma totalmente diferente. No hay hechos, hay interpretaciones. Volvemos a Nietzsche.
O sea, la palabra cada quien la usa a su manera. Por eso es que, volviendo a la semiótica de Sanders Peirce, dice, la cadena de significante, cada vez que le llega a otro, se convierte en otra nueva cadena Déjalo de ahí. significante. Y regresamos entonces en el último tramo para aterrizar algo, ¿no? A ver si quedan oyentes estamos, todavía. Estamos en espagueti, ¿no? Sí, eso es. Espagueti. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.